Welcome to the GKN installation videos. Today we'll show you the disassembly and assembly of an AAR joint. Always watch out for your safety and the safety of others. Maintain the relevant safety regulations and wear appropriate protective clothing. First, loosen the small clamp. Then the large clamp. Carefully remove the joint housing from the drive shaft. There are two different types of tripod joints. In the case of tripod housings with chamfer, first remove the chamfer. The chamfer is only used during the production of the complete shaft as a transport lock, so that the tripod cannot slip out of the joint. Take the old grease out of the tripod. Remove the tripod circlip from the drive shaft. Pull the tripod off the drive shaft. Remove the boot. Thoroughly clean the interconnecting shaft. Slide the small tensioning clamp on the interconnecting shaft. Then the new boot. Tightly tension the small clamp as far as possible by hand. A corresponding special tool, like this from our toolbox, enables you to install and dismantle the individual components safely, easily, and quickly. Use the special pliers to tightly close the small tensioning clamp. Fill a third of the supplied quantity of grease into the boot. Take hold of the tripod. Pay attention to the correct installation direction and put it on the interconnecting shaft. Install the tripod, for example with the help of a plastic or aluminium sleeve, in the stop position on the interconnecting shaft. That ensures a proper fit and avoids damage to the tripod. Now place the circlip on the interconnecting shaft and fix the tripod. Get the rest of the grease. Fill some of it in the tracks of the joint housing. The rest in the boot and on the tripod rollers. Now push the joint housing over the tripod onto the shaft. Pull boot on the joint housing into correct position. Then deventilate the boot and check for reliable connection. Pick up the large clamp and tension as far as possible by hand. Now tightly close the large tensioning clamp with the help of special pliers. The special pliers hold down ensures professional compression of the lugs and uniform fixing of the tensioning clamp and sealing of the boot. Move the joint to spread the grease inside and simultaneously check the free movement of the joint. You have neatly solved the task and the shaft is now ready for use. We wish you continued success.
The future is a big place. It will have roads, it will have vehicles. It will have roads and vehicles yet to be envisioned. It will have unimagined challenges that require unprecedented imagination. It will demand an entirely new definition of ride performance. And we can't wait. We are an industry-leading division of Tenneco, dedicated to motor parts and ride performance. With a collective of storied brands that have stood the test of time, we are dedicated to exponential innovation and exciting new ventures. We are unlimited potential with a deep pool of the world's best talent, driving breakthroughs that enable people to get the most out of every vehicle, every ride, every race, and every journey. We go to work every day to earn the trust and respect of the world's most discerning OEMs and the world's most demanding aftermarket customers and installers, delivering the advancements that will drive the future of ride performance, striving to make every ride on every road and every track safer, a bit more sustainable, and much more exhilarating. We are over a century of proven leadership, driven by an insatiable appetite to go further faster. We are creators and problem solvers, innovators and collaborators, who will turn what if into what is. We are Drive. Welcome to the GKN installation videos. Today we'll show you the disassembly and assembly of a wheel side joint. Always watch out for your safety and the safety of others. Maintain the relevant safety regulations and wear appropriate protective clothing. A corresponding special tool like this from our toolbox enables you to install and dismantle the individual components safely, easily, and quickly. First loosen the small clamp, then the large clamp. Use the GKN joint puller to remove the joint from the drive shaft without any great effort. Attach it to the shaft as follows. The GKN joint puller can be used for both short and long pivot joints. Make sure a sufficiently large free area is left on the bolt threads so that the joint can be loosened from the safeguard. If you have a joint with a nut, it is recommended to attach a washer. Tighten the mounting bolts. Now turn the screw until the joint comes off the shaft. Remove the GKN joint puller from the drive shaft. Loosen the boot.
Carefully remove the GKN joint puller from the drive shaft. Take the old grease out of the boot. Uncover the small parts and remove them from the shaft. While doing so, pay attention to the exact layout of the small parts. Please remember this exactly. Put the small parts to the side. Remove the boot. Thoroughly clean the interconnecting shaft. If the circlip is still on the interconnecting shaft, remove it. Slide the small tensioning clamp on the interconnecting shaft, then the new boot. Tightly tension the small clamp as far as possible by hand. Install the new small parts on the interconnecting shaft in accordance with the previous layout. Depending on the type of safeguard, place the circlip in the groove of the interconnecting shaft or into the groove of the inner race. Fill a third of the supplied quantity of grease into the boot. Fill the remaining amount of grease into the joint. Make sure that the joint is grease-free on the boot seat. Here you can see the boot with sealing lip and the recess in the joint where the seal lip is fitted. Carefully raise the joint until the circlip has reached its functional position. The joint must be fixed immovable on interconnecting shaft. Pull boot on the joint into correct position. Then deventilate the boot and check for reliable connection. Pick up the large clamp and tension as far as possible by hand. Now tightly close the two clamps with the help of special pliers. The special pliers hold down ensures professional compression of the lugs and uniform fixing of the tensioning clamp and sealing of the boot. Make sure the tensioning clamps are reliably fit. Boot must be in full contact with joint. Move the joint to spread the grease inside and simultaneously check the free movement of the joint. You have neatly solved the task, and the shaft is now ready for use. We wish you continued success.
Welcome to the GKN installation videos. Today we'll show you the disassembly and assembly of a TPE boot. Always watch out for your safety and the safety of others. Maintain the relevant safety regulations and wear appropriate protective clothing. A corresponding special tool like this from our toolbox enables you to install and dismantle the individual components safely, easily, and quickly. First, loosen the small clamp. Then the large clamp. Use the GKN joint puller to remove the joint from the drive shaft without any great effort. Attach it to the shaft as follows. The GKN joint puller can be used for both short and long pivot joints. Make sure a sufficiently large area is left on the bolt threads so that the joint can be loosened from the safeguard. If you have a joint with a nut, it is recommended to attach a washer. Tighten the mounting bolts. Now turn the screw until the joint comes off the shaft. Remove the GKN joint puller from the drive shaft. Loosen the boot. Carefully remove the GKN joint puller from the drive shaft. Uncover the small parts and remove them from the shaft. While doing so, pay attention to the exact layout of the small parts. Please remember this exactly. Put the small parts to the side. Remove the boot. Thoroughly clean the interconnecting shaft. If the circlip is still on the interconnecting shaft, remove it. Take the small stainless steel clamp and the new GKN TPE boot and slide it on the interconnecting shaft. Use the special GKN pliers for stainless steel to tightly close the small stainless steel tensioning clamp. You must tighten the stainless steel tensioning clamps with a torque of 23 to 30 Newton meters. The consequences of stainless steel clamps that are clamped too tightly or too loosely are leaks, unreliable fitting, or even damage to the boot. Install the new small parts on the interconnecting shaft in accordance with the previous layout. Depending on the type of lock, place the circlip in the groove of the interconnecting shaft or into the groove of the inner race. Fill a third of the supplied quantity of grease into the boot. Fill the remaining amount of grease into the joint. Make sure that the joint is grease-free on the boot seat.
Here you can see the TPE boot with sealing lip and the recess in the joint where the sealing lip is fitted. Carefully raise the joint until the circlip has reached its functional position. Pull boot on the joint into correct position. The joint must be fixed immovable on interconnecting shaft. Slide the large stainless steel clamp onto the TPE boot. Use the special GKN pliers for stainless steel to tightly close the large stainless steel tensioning clamp. Applicable here again, you must tighten the stainless steel tensioning clamps with a torque of 23 to 30 Newton meters. The consequences of stainless steel clamps that are clamped too tightly or too loosely are leaks, unreliable fitting, or even damage to the boot. Move the joint to spread the grease inside and simultaneously check the free movement of the joint. You have neatly solved the task and the shaft is now ready for use. We wish you continued success. Empiece por averiguar si el fabricante del coche ha publicado un boletín de servicio sobre el cambio del turbocompresor. Pida un Turbo Nisens nuevo con un juego de juntas. En el catálogo de nuestra web encontrará el producto adecuado por medio del número OE o el del fabricante y podrá consultar información técnica sobre el Turbo Nisens. Pida otras piezas necesarias para la instalación: conductos de suministro y drenaje de aceite para el turbo, filtro de aceite de motor, filtro de aire de admisión, abrazaderas y juntas. Y si es preciso, intercooler, ventilación del cárter, válvula EGR, tubos y mangueras de aire de sobrealimentación. La correcta identificación de problemas es parte fundamental del proceso de cambio del turbo. Tenga en cuenta que la mayoría de las averías del turbo se deben a otros fallos del sistema. Estos deben identificarse y eliminarse antes de instalar el nuevo turbo. Empiece determinando si el vehículo presenta alguno de los siguientes síntomas: falta de potencia, exceso de humo, emisión de ruido, consumo de aceite del motor.
A menudo no se deben a ningún fallo del turbo y hay que eliminar las causas. Compruebe el nivel del aceite de motor para revelar o eliminar posibles problemas de lubricación. Ejecute los diagnósticos a bordo OBD del vehículo para detectar posibles errores. Ahora es necesario examinar toda la zona del turbocompresor. Intercooler. Sustituya el intercooler cuando esté en mal estado y siempre que el agarrotamiento haya sido el causante de la avería anterior del turbo. Colector de admisión y escape. Todos los tubos y mangueras alrededor del turbo. Presión y ventilación del cárter. Sistema de admisión de aire. Sistema de escape y en concreto la válvula EGR, el filtro de partículas diésel y o el catalizador. Deben eliminarse todos los problemas como daños, grietas o contaminaciones. Sustituya estas piezas si es necesario. Manipule el producto con cuidado. Los turbocompresores son pesados y frágiles. No sujete nunca el turbo por el actuador, las bielas ni los conductos. No cambie nunca la configuración o la calibración de la biela del actuador. Los turbos Nissens son productos First Fit. Siempre encontrará las piezas de instalación más importantes dentro de la caja del producto. Desconecte y desmonte del vehículo el turbo antiguo. Quite las juntas desgastadas. Limpie a fondo las superficies de las bridas antes de colocar las nuevas juntas. Al instalar un turbo Nissens, es necesario cambiar el filtro de aceite y el de aire de admisión y volver a llenar el motor con aceite nuevo. Ahora puede montar el turbo nuevo en el vehículo. Quite las tapas protectoras. Asegúrese de que no entren impurezas en ninguna pieza del turbo. Podrían causar daños irreparables en el motor y en el turbo. Rocíe el orificio de entrada de aceite del turbo con aceite de motor nuevo antes de conectar el tubo. Gire la rueda del compresor de forma manual varias veces. Esto hará que el eje gire y que entre aceite limpio en los cojinetes antes del arranque del motor inicial. Coloque una junta nueva y monte el turbo en el bloque de motor o en el colector. Vuelva a conectar el tubo de escape después de colocar las distintas juntas y abrazaderas. Asegúrese de utilizar las juntas correctas. Alinee bien las juntas planas. Los agujeros centrales deben coincidir exactamente en la junta y en la brida. Una posición inadecuada de las juntas limitará el flujo y provocará averías en el turbo y el motor. Para información sobre los pares de apriete y otras instrucciones de instalación, consulte las especificaciones del fabricante del vehículo. En turbos controlados por actuadores con sensor electrónico de posición, compruebe el estado del cableado del vehículo y la toma de conexión. Compruebe el aislamiento y si hay signos de rotura o humedad en la conexión. De ser así, cambie la conexión al cableado. Enchufe la varilla de conexión con cuidado. La lubricación es fundamental para el funcionamiento del turbocompresor. Por eso es muy importante la correcta conexión de los conductos de aceite. Es muy recomendable instalar conductos de suministro y drenaje de aceite nuevos. Si va a reutilizar los conductos, deberá limpiarlos a fondo para que no haya restricciones interiores y no presenten codos ni abrasiones. No olvide montar los escudos térmicos que hubiera instalados. Su fin es impedir que el aceite se carbonice en los conductos si los conductos están demasiado cerca de fuentes de calor excesivo. Instale la entrada y salida de aire en el alojamiento del turbocompresor. Asegúrese de que la conexión sea estanca. Si es posible, realice una prueba de presión en el sistema por medio de un kit de detección de fugas. Arranque el motor y déjelo a ralentí durante 3 minutos. Inspeccione si hay fugas de aire, gases de escape o aceite. Si detecta alguna, debe repararla inmediatamente. Examine si hay contrapresión en el escape. Averigüe si hay un flujo adecuado de aceite por el turbo. Puede hacerlo con el motor a ralentí. Aconsejamos uno de los siguientes métodos. Mide la presión del aceite en el conducto de entrada. El valor de presión correcto es de 3-4 bar, 40-60 psi. Otra forma, compruebe el flujo de aceite en el turbo con el conducto de drenaje desconectado. Pare el motor. Inspeccione si el sistema tiene el nivel correcto de aceite. Conecte de nuevo el equipo de diagnóstico a bordo OBD y repare las averías.
Ahora pruebe el automóvil en carretera y compruebe si el motor funciona bien, con la potencia y la sobrealimentación debidas. No olvide que un Turbo Nisens bien instalado durará toda la vida del motor, con la potencia y el placer de conducción que cabe esperar. Para obtener más información técnica sobre los turbos, visite nuestra página www.nisens.com/turbo. El primer sistema de escape catalizado para automóviles fue diseñado partiendo de un sistema de escape de silenciadores con la finalidad de reducir las emisiones de monóxido de carbono e hidrocarburos sin quemar emitidas a la atmósfera. Para su construcción se parte de un sistema de escape no catalizado y se sustituye el primer silenciador por un catalizador de oxidación. El catalizador se ubica cerca de la salida de colectores, con el fin de asegurar temperaturas de funcionamiento superiores a los 350 grados centígrados, ya que por debajo de esta temperatura, estos dispositivos no trabajan correctamente. En el caso de realizar su instalación en vehículos de gasolina, es necesario regular la mezcla aire-combustible para que sea ligeramente pobre con el fin de posibilitar las reacciones de oxidación que tienen lugar en el catalizador. Los sistemas de escape equipados con catalizadores de oxidación tienen todas las ventajas de los sistemas de escape no catalizados,
además de permitir una reducción significativa de los valores de monóxido de carbono e hidrocarburos sin quemar emitidos a la atmósfera. De fácil uso. Simplemente debemos añadir en la concentración recomendada de cada envase directamente al cárter y de esta manera tener la seguridad de que se va a adherir a todos los componentes internos móviles del motor. Su vida útil será de 100.000 kilómetros, por lo que aunque cambie el aceite, el producto se mantendrá adherido a todas las partes internas, proveyendo de una lubricación extrema. Ahora, en este motor que hemos añadido MT2000, haremos una prueba extrema. Hemos puesto el motor en marcha durante 5 minutos, vamos a sacar todo el aceite, inclusive el cárter, y pondremos el motor en funcionamiento, y así comprobaremos su eficacia. Para continuar con la prueba, continuaremos sacando todo el aceite que pueda estar dentro del motor. Hemos desmontado el cárter con el MT2000 aplicado y demostraremos que aunque no tenga relubricación por no tener el cárter puesto, este producto garantiza una extrema lubricación en todas las partes móviles internas del motor. Ponga el motor en marcha. Sin aceite, MT2000 todavía me da la tranquilidad de una lubricación extrema sin el riesgo de que pueda gripar, que pueda parar alguna parte del motor. MT2000 100% sintético. Con la aparición de los sistemas de inyección de electrónica, nuevos componentes del escape como los sensores de oxígeno, también conocidos como sondas lambda, hacen su aparición en el sistema de escape. La única diferencia apreciable en la estructura del sistema de escape catalizado con sonda lambda respecto a su predecesor es que estas unidades incorporan una sonda lambda ubicada antes del catalizador.
La inclusión de la sonda lambda se produce con el fin de informar continuamente a la unidad de control electrónico del sistema de inyección de la cantidad de oxígeno presente en los gases de escape. Esta información es vital para garantizar el correcto funcionamiento del motor a través de un control eficiente de la mezcla aire-combustible, además de permitir que el catalizador pueda llevar a cabo sus reacciones de oxidación y reducción de forma correcta. El sistema de escape catalizado con sonda lambda para vehículos de gasolina permite una reducción significativa en la cantidad de monóxido de carbono, hidrocarburos sin quemar y óxidos de nitrógeno emitidos a la atmósfera. Estos gases, tras ser tratados en el catalizador, se transforman en dióxido de carbono, agua y nitrógeno molecular, todas ellas consideradas sustancias inocuas para el medio ambiente. En el caso de su utilización en motores diésel, la reducción se produce en la cantidad de monóxido de carbono e hidrocarburos sin quemar únicamente, ya que al tratarse de motores de mezcla pobre, el tratamiento de los óxidos de nitrógeno mediante el uso de catalizadores convencionales basados en rodio no es posible. Cermet, tapafugas de agua permanente. Es un producto con una nueva fórmula mejorada a partir de microfibras de cerámica y cobre que actúan bajo presión y temperatura para detener fugas en cualquier sistema de refrigeración. Ideal su uso cuando hay fugas de radiador, gotas de expansión, inclusive pequeñas fisuras de culata. También útil cuando hay pequeñas fugas en radiadores de calefacción e inclusive para disminuir el consumo de anticongelante en motores a alta temperatura. Para ello hemos traído una pequeña demostración en la cual simularemos la fuga de un radiador, de un bote de expansión, inclusive una pequeña fisura de culata. Añadiremos el producto directamente al radiador, el cual se encuentra en fuga, y notaremos que ya detiene la misma. Al lograr temperatura y presión en el sistema, tengo la garantía de detener la fuga. Pero al liberar la presión, no tengo la fuga, ya que el producto no forma ningún vínculo con las partes plásticas o metálicas dentro del sistema. Logra presión nuevamente y detiene la fuga. Al liberar la presión, la mantiene. Posteriormente, si se decide sacar todo el anticongelante, tenemos la garantía de que todas las microfibras saldrán del sistema y no generaremos ningún tipo de residuos dentro del mismo. Los sistemas de catalizador con doble sonda lambda aparecen a raíz de la implementación de los sistemas electrónicos de diagnosis a bordo, EOBD y OBD2. Su diseño estructural es idéntico al de los sistemas catalizados con una sonda lambda por catalizador, con la salvedad de que estos sistemas presentan además una segunda sonda lambda situada tras cada catalizador. El funcionamiento de las sondas lambda es sencillo. La primera sonda lambda, que es de banda ancha,
regula la mezcla informando a la unidad de control electrónico de forma precisa de la cantidad de oxígeno presente en la mezcla. La función de la segunda sonda lambda es la de informar a la unidad de control electrónico de la cantidad de oxígeno que sale del catalizador tras realizar las reacciones catalíticas. Gracias a esto, la unidad de control electrónico monitoriza en todo momento que el catalizador está trabajando de forma correcta. Cuando los valores de oxígeno recogidos por la segunda sonda lambda no coinciden con los parametrizados en el programa electrónico de la unidad de control, se encenderá en el panel de instrumentos del vehículo una señal que indicará que existe un mal funcionamiento del sistema de emisiones que debe ser reparado. Al igual que en el caso de los sistemas catalizados con una sonda lambda, este sistema transforma los gases monóxido de carbono, hidrocarburos sin quemar y óxidos de nitrógeno en dióxido de carbono, agua y nitrógeno molecular en los sistemas gasolina. Por otro lado, en los sistemas catalizados para diésel, los óxidos de nitrógeno no pueden ser reducidos utilizando este sistema debido a que funcionan utilizando mezclas aire-combustible pobres. Desengrasante para el circuito de refrigeración tratauto, especialmente formulado para limpiar y eliminar todo tipo de residuos de aceite o grasas dentro del circuito de refrigeración. Ideal para eliminar la emulsión que se hace de aceite y agua dentro de cualquier sistema de refrigeración cuando se rompe una junta de culata o un enfriador, para eliminar residuos dentro del sistema y también para restablecer el buen funcionamiento o intercambio de calor en radiadores. Para ello, simularemos en esta pequeña prueba que una pequeña porción de aceite ha entrado en el radiador. Sabemos que aunque aumente la presión o la temperatura, son dos elementos que no van a lograr una mezcla. Más, si añadimos nuestro producto y simulamos añadirlo directamente al radiador, podremos observar que inmediatamente intenta formar una mezcla. Ahora ponemos el motor en marcha durante 20-30 minutos y el producto logra llevar a una solución los dos elementos. Ya después de 20 o 30 minutos de funcionamiento del motor, retiramos el manguito de retorno y podemos desplazar junto al agua todos los residuos de aceite que puedan estar dentro del sistema. Los pequeños residuos que quedan ya se pueden aclarar con agua. El sistema de filtro de partículas diésel, conocido como DPF, aparece en el mercado europeo a finales del año 2000. En la actualidad existen dos configuraciones básicas de este sistema. La primera de ellas requiere del uso de un aditivo de combustible para realizar la regeneración periódica de las partículas almacenadas en el filtro, mientras que la segunda no necesita de este aditivo para llevar a cabo este proceso. En este vídeo explicaremos el funcionamiento básico del sistema DPF con aditivo de combustible. Este tipo de sistemas son utilizados mayoritariamente en los vehículos de las marcas Peugeot y Citroën desde el año 2001. Los elementos básicos que componen el sistema DPF con aditivo de combustible son: unidad de control electrónico o calculador electrónico del sistema,
filtro de partículas diésel con catalizador de oxidación. Sonda lambda de banda ancha. Sistema de control de presión compuesto por sensor de presión diferencial, tubería de presión anterior al filtro de partículas, tubería de presión posterior al filtro de partículas, sensor de temperatura, depósito, bomba y circuito inyector de aditivo de combustible, sensor magnético de apertura del tapón de combustible. En el momento del repostaje, el sensor magnético de la apertura del tapón de combustible enviará una señal a la unidad de control electrónico para que ésta registre el número de litros existentes en el tanque. Al finalizar el repostaje y colocar el tapón de combustible, el sensor de llenado enviará a la unidad de control electrónico un nuevo pulso para que contabilice la cantidad de litros de combustible que se han introducido en el tanque. Con esta información, la unidad de control electrónico calculará de forma precisa la cantidad de aditivo de combustible que debe de ser inyectado en el tanque diésel y enviará la señal a la bomba del circuito de aditivo para que éste sea introducido en el tanque. La forma de trabajo de un filtro de partículas diésel es sencilla. Estas unidades filtran los gases de escape, reteniendo las partículas sólidas que viajan con ellos dentro de un filtro, evitando de esta forma que éstas escapen a la atmósfera. El aditivo de combustible utilizado en estos sistemas es un catalizador de combustión, es decir, se trata de una sustancia que añadida al combustible, al quemarse en las cámaras de combustión, se adhiere al exterior de las partículas sólidas que viajan con los gases de escape, quedando atrapadas junto a estas en el filtro de partículas. Cuando la regeneración tiene lugar, este catalizador de combustible, que generalmente es un óxido metálico, cede oxígeno a la reacción de oxidación, acelerando el quemado de las partículas sólidas de carbono retenidas en el filtro. El uso de estos aditivos catalizadores permite que la regeneración tenga lugar a unos 100 grados centígrados menos de temperatura normal, haciéndola más rápida y eficiente. Con el uso, las partículas se van acumulando en las paredes del filtro, dificultando la salida de los gases. Esta acumulación es monitorizada por la unidad de control electrónico, gracias al sensor de presión diferencial que recoge la variación de presión registrada entre las tuberías de presión situadas delante y detrás del filtro de partículas. Cuando la diferencia de presión llega a un determinado nivel, se activa un programa que eleva la temperatura de los gases de escape por encima de los 550 grados centígrados, gracias al cual las partículas retenidas en el filtro se queman transformándose en dióxido de carbono, que al ser un gas, atraviesa el filtro sin dificultad dejándolo de nuevo limpio y preparado para continuar con su labor filtrante. Este proceso se conoce con el nombre de regeneración del filtro de partículas y en condiciones normales de conducción se repite de forma periódica a lo largo